Vamos a arrancar con nuestro segundo día de jornada, con la continuación de los temas que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy nos va a acompañar vía Zoom nuestro compañero y amigo, el doctor Miguel Ángel Jara Guzmán. Él estaba programado para el día de hoy, pero no pudo presentarse con nosotros debido a la contingencia del Popocatépetl. Le cancelaron su vuelo y nos transmitirá la clase vía Zoom. Hola Miguel, ¿ya estás por ahí? Sí, claro, claro, muchas gracias. Ok. Muchas gracias por la invitación. Lástima, no puedo estar ahí, pero siempre es un gusto poder escucharlos y estar con ustedes, aunque sea vía remota. No sé si ya quieren que empiece entonces. Ya Miguel, listo. Perfecto. Entonces, el tema que les voy a presentar es diagnóstico y manejo práctico del vértigo posicional paroxístico benigno. Recordar que es una afectación que implica a los canales semicirculares. Recordemos que los canales semicirculares son los que detectan los movimientos de la cabeza, son sensores de movimiento. Y tiene que ver también con las partículas otoconias que se encuentran dentro de los órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo, y ellos detectan los movimientos gravitacionales y la aceleración lineal. Entonces, en estos pacientes, la exploración tiene que ser especial porque al final de cuentas, como sabemos, si exploramos el oído externo no vamos a encontrar nada. Es una afectación propia del oído interno, ¿verdad? Entonces el oído interno pues no se puede ver, ¿no? Y recordar también que el sistema vestibular no solo implica el oído interno, es una conexión entre pues todo lo que es vías de conexión entre lo que es el sistema neurológico y los sensores de movimiento, que en este caso es oído, los ojos, el sistema propioceptivo. Y pues todo esto da señales también y movimientos a los músculos del ojo, como es el reflejo vestíbulo ocular, y también el control de la postura, como es el reflejo vestíbulo espinal. Entonces, entender que cuando hay una alteración del sistema del equilibrio, vértigo, mareo, inestabilidad, puede ser por una alteración a nivel de cualquiera de estos órganos y vías de conexión, ¿no? En este caso, el vértigo posicional es solo una afectación de canales semicirculares. Recordar también que cuando pues exploramos un paciente, tenemos que buscar nistagmus. Hay pues diferentes tipos de nistagmus. Está el nistagmus espontáneo. No lo pierda de vista. Está el nistagmus espontáneo, ¿sí? En el que este es un movimiento horizontal, grado 1 a la izquierda. Y aquí no estamos estimulando nada, simple y sencillamente le estamos pidiendo que vea el dedo y nosotros vamos a mover el dedo sin que él pierda de vista el dedo, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver con vértigo posicional paroxístico benigno, esto tiene que ver con una neuronitis vestibular que también ocasiona vértigo, es un vértigo intenso con mucha náusea, vómito, es súbito y no hay pérdida auditiva y no hay zumbido de oídos, ¿no? Entonces, pero también es importante entender que también el nistagmus se puede presentar en problemas ya de origen tumorales, ¿no? En el que podemos encontrar también nistagmus espontáneo, pero multidireccional. Por ejemplo, esta paciente tiene a la derecha, a la izquierda y vertical hacia arriba, ¿no? Entonces, tener en cuenta todas estas cosas, porque a la exploración, pues tenemos que explorar y buscar cualquier tipo de enfermedad que esté ocasionando ese vértigo, ¿no? Y entonces, entender también que, bueno, o sea, puede haber otro tipo de problemas y tumores, ¿no? O problemas isquémicos cerebrales, ¿no? Entonces, nos vamos a encaminar solo al problema de vértigo posicional paroxístico benigno, que en este caso, como les decía yo, es un problema de canales semicirculares y los canales semicirculares vienen en pares, se estimulan con los movimientos de la cabeza, mientras uno se estimula, el otro se inhibe, y recordar que los canales laterales horizontales también implican movimientos laterales, los superiores y los posteriores implican movimientos de inclinación. Entonces, la presencia del nistagmus tiene que ver con las leyes de Ewald. Y, por ejemplo, un nistagmus horizontal, pues esto nos está diciendo que las otoconias se encuentran en el canal semicircular horizontal. Cuando es un nistagmus torsional, entonces, si es torsional upbeat, entonces está afectando el canal semicircular posterior, y si es downbeat, entonces está afectando el canal semicircular superior. Entonces, movimientos torsionales con la prueba de Dix-Hallpike es canal semicircular
posterior o superior. Y movimientos horizontales del ojo son afectaciones en el canal semicircular lateral. Esto es bien importante entenderlo, porque el tratamiento es diferente. Y recordar que, por ejemplo, también existe la presentación de las otoconias que pueden estar dentro del canal o cercano a la cresta ampular o a la cúpula. Y entonces, si están cerca de la cúpula o adheridos a la cúpula, es una cupulolitiasis. El nistagmus va a ser muy intenso, la afectación va a ser mucho más agresiva, incluso el vómito es más común en cupulolitiasis. Y cuando están las otoconias dentro del canal, es canalolitiasis. Entonces, esto es importante porque en canales semicirculares, la afectación de los canales posteriores y superiores es muy común a canalolitiasis. La cupulolitiasis es más común en el horizontal y tiene que ver con la disposición espacial de los canales semicirculares, ¿no? Como lo vemos en esta diapositiva. Entonces, para hacer una introducción, el mareo como queja principal en la consulta de los Estados Unidos es de alrededor de 5.6 millones por año. De estos, entre el 17 al 42 reciben el diagnóstico de vértigo posicional paroxístico benigno. Esto quiere decir que esta enfermedad es muy frecuente, de hecho es la patología más común en la práctica neurotológica y predomina en mujeres 2 a 3 con respecto a hombres 1. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Desafortunadamente, pues todas las enfermedades que afectan el equilibrio, pues impactan sobre la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y esto hace que tengan riesgos de caída y entonces los hace pues, tener cambios en su realización de las actividades cotidianas, ¿no? Entonces, aparte de todo esto, pues da inseguridad, da miedo, da angustia y da ansiedad. Y por eso es importante que el paciente sepa qué es lo que está pasando, mientras nosotros podamos, de alguna manera, tranquilizarlos y decirles que esta enfermedad, pues, de alguna manera es curable completamente, y que requiere solo de ciertas maniobras y tiempo. Entonces, el paciente va a estar bien, ¿no? Pero es importante porque la mayoría de los pacientes cuando llegan con ese tipo de cosas, pues lo primero que se imaginan es que no va a ser que tenga un tumor en la cabeza o algo. Y entonces, por eso es importante la comunicación y la tranquilidad del paciente, ¿no? Ahora, importante, va a ser una prueba muy sencilla como es la prueba de Dix-Hallpike, que es solamente tener una mesa de exploración y realizarla, o sea, no nos quita mucho tiempo. Es importante también o sea, no se necesita ningún estudio más que eso. No se necesitan estudios radiológicos, no se necesitan estudios laboratorios y tampoco pruebas vestibulares. Más adelante voy a decir cuándo, por ejemplo, si se necesita una resonancia o pruebas vestibulares. Entonces, esta es una prueba pues, muy sencilla, el diagnóstico es muy sencillo. Ay, doctor, ay. Entonces, el movimiento nistágmico torsional, pues ahí me está diciendo que el canal afectado es el canal semicircular posterior derecho. Entonces, este nistagmus tiene latencia, es agotable, entonces, pues ahí prácticamente ya está hecho el diagnóstico y automáticamente hacemos el tratamiento, ¿no? Pues es muy sencillo, ¿verdad? Y también recordar que no hay ningún tratamiento farmacológico que cure esta enfermedad. O sea, no se necesita dar absolutamente nada. Yo solo doy, por ejemplo, frenadores laberínticos cuando un paciente de plano que tiene, por ejemplo, un vértigo posicional paroxístico benigno de canal semicircular lateral que está muy sintomático, que en el momento en que le hago la prueba empieza a vomitar. Entonces ahí de plano ya no puedo hacer ni la maniobra. Entonces ya aplico el medicamento, lo dejo 3 días y que regrese al consultorio y ahora sí hacemos la maniobra ya menos sintomático. Pero de alguna manera, pues prácticamente yo no uso ningún tratamiento. Yo he visto pacientes que les dejan ser, que le dejan estujerón, sinaricina, o sea, no tiene caso. El tratamiento, si es vértigo posicional paroxístico benigno, tiene que ser con maniobras de reposición. Y nosotros somos otorrinolaringólogos, tenemos que hacerlas. No podemos, por ahí dicen, es que tiene una resolución espontánea y puede resolverse en un periodo de 1 mes o 3 meses, no le voy a dar nada, le voy a dar SEC, no le voy a hacer nada, no. Pues eso lo hace el doctor Simi, eso lo hace o sea, la medicina general, porque pues lógico, no tienen el conocimiento, pero nosotros siendo especialistas tenemos que hacer maniobras de reposición. Entonces,
o sea, somos el último escalón y el paciente no se puede quedar sin tratamiento porque recordemos que esto afecta la calidad de vida. Entonces, la definición, ¿por qué se llama vértigo posicional o postural paroxístico benigno? Posicional o postural prácticamente es sinónimo, así que se puede utilizar las dos. Pues vértigo porque ocasiona una sensación de movimiento. Puede ser giratorio, puede ser no, porque hay el vértigo giratorio y el vértigo no giratorio, por las definiciones de Barani. Entonces, puede ser vértigo subjetivo o objetivo, ¿no? Objetivo es que yo siento que estoy girando y subjetivo es que siento que las cosas están girando alrededor. Entonces, posicional porque es producido por los cambios en la posición de la cabeza. Ahora, ¿el vértigo posicional o postural es único y exclusivo del vértigo paroxístico benigno? No. O sea, tenemos que entender que sí es el más común, pero puede ser otra causa, por eso es importante rehacer las maniobras y si no tiene nistagmus, entonces buscar otro tipo de enfermedad, ¿verdad? Paroxístico porque es comienzo rápido y súbito, transitorio y de corta duración, y benigno porque tiene un curso favorable. Esto es importante porque, pues bueno, como yo les digo, o sea, el paciente le tuvieron que poner benigno para que entienda y sepa que no es algo malo, ¿ah? Y que nadie se va a morir por vértigo posicional paroxístico benigno, ¿no? Los problemas neurológicos ahí sí tienen ya una afectación que sí puede complicar la vida de una persona, pero es importante siempre tener una buena exploración. Bien, entonces, pues digo, ya todos lo sabemos, está causada por los movimientos de las otoconias que se desprenden del utrículo y entonces se van al canal, y en el canal cada vez que esté afectándose el canal, con el movimiento de la cabeza se van a estimular las otoconias del canal y entonces van a producir un movimiento nistágmico. Recordemos que los canales semicirculares tienen conexión con los músculos oculares, entonces dependiendo del canal afectado es el tipo de nistagmus, ¿no? Y esa es la característica, nistagmus. Si no hay nistagmus, lo más probable es que no tenga vértigo posicional paroxístico benigno, sea otra cosa. Hay otra definición, está el vértigo posicional paroxístico subjetivo o probable, pero ahorita vamos a hablar de él, ¿no? Entonces, tiene un pronóstico favorable y dice aquí que se puede recuperar de manera espontánea en el 20% de los pacientes en un mes. Pues sí, pero ¿y si no? Entonces el paciente se va a quedar con el problema más tiempo y 50% en un periodo de 3 meses. ¿Y esto por qué? Se sabe que pues las otoconias se pueden disolver y de alguna manera desaparecer dentro del canal cuando son pocas, ¿no? Porque aquí ahorita voy a mencionar por qué algunos tienen muchos síntomas, por qué algunos tienen el nistagmus mucho más intenso, por qué algunos tienen el nistagmus leve. O sea, todo va a depender de varias situaciones que voy a mencionar ahorita. El canal semicircular horizontal puede remitir de manera espontánea más rápido que las otras formas. Ahorita les voy a explicar por qué. Y hay una recurrencia en el 25% de los pacientes de 6 a 12 meses y se habla del 50% a los 5 años. Entonces, también hay que darles a entender de que si en dado caso ya están curados y se vuelve a presentar, pues que no se preocupen, que ya conocen el camino y que regresen con nosotros para poderles resolver el problema. No siempre se presenta, pero puede regresar, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, por ejemplo, el canal semicircular, si las otoconias estuvieran dentro el canal, dentro del canal como tal, entonces con la simple posición sobre el lado sano, por ejemplo, dicen, ay, es que tengo un nistagmus que se presenta, perdón, tengo un vértigo que se presenta con mi movimiento en la cama a la derecha, ¿no? Y entonces dice, no, ya no duermo por ahí, mejor me voy al otro lado. Y entonces esa simple posición puede sacar las otoconias del canal semicircular lateral y regresarlas al utrículo solo por la simple posición, ¿no? Por eso puede de alguna manera resolverse más el espontáneo que resolverse más el horizontal que el del posterior o superior. Bien, entonces, ¿de qué depende la intensidad del nistagmus y los síntomas? De las cantidades de partículas dislocadas, de la aglomeración o dispersión de estas partículas, de la aceleración de las partículas y de la cercanía al sensor de movimiento angular, como es la cupulolitiasis, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué da? Porque esa es otra pregunta. Es que ¿por qué me dio? Bueno, el 70% es primario idiopático. Idiopático es sin una causa aparente. Y esto también está en relación con la edad, porque hay un problema en los mayores de 60, una degeneración de la mácula utricular que hace que pues, se puedan desprender más fácilmente de esas partículas del utrículo y se vayan al canal. Ahora, ¿por qué el canal posterior es más común? Porque, bueno, por la cercanía y la posición que tiene el canal es
el modo en el que de alguna manera tiene más predisposición a ese canal, al posterior. Y la causa secundaria, pues bueno, ya viene siendo un 7, un 17%, es el traumatismo craneoencefálico, pacientes que se caen de 2 metros de altura, pacientes que tienen accidentes automovilísticos, pacientes que están en el baño, se resbalan y entonces se golpean la cabeza y de alguna manera eso puede ser una causa, pero la mayoría de las veces pues, se presenta sin ninguna causa y de manera espontánea, ¿no? También está en relación en el 15% neuronitis vestibular, en el 5% enfermedad de Meniere, migraña en menos del 5% y en pacientes que de alguna manera tienen alguna cirugía de oído interno, menos del 1%. También se ha hablado solo para el vértigo posicional paroxístico benigno recurrente, o sea, pacientes que solo han tenido una vez, se ha hecho estudios para ver los niveles de vitamina D y en realidad no han encontrado gran diferencia. Pero en pacientes que tienen deficiencia de vitamina D, se ha visto una relación de esa recurrencia del vértigo posicional y esto se debe a que la vitamina D pues interviene en la biomineralización de la autoconia y también en la alteración de la homeostasis del calcio, ¿no? Y que entonces puede alterar la formación autoconial. Bien. Entonces, ahí, por ejemplo, se recomienda, pues, en pacientes que tienen recurrencia de este vértigo posicional, pues, la suplementación con vitamina D. Bien, entonces la clasificación es de acuerdo al canal, ¿no? El canal si afecta el posterior, si afecta el lateral, si afecta el superior anterior. En mi experiencia, pacientes con afectación del superior, la verdad es que he visto muy pocos en 14 años. Yo le puedo decir 1 o 2, o sea, ahorita les voy a poner mi experiencia en 5 años. Y existe también el involucro multicanal, ¿no? O sea, que involucre un canal del lado izquierdo y otro canal del lado derecho, ¿no? Entonces, muchas veces es más común en los pacientes que tienen un trauma craneoencefálico. Entonces, de mayo del 2018 a mayo de ahorita del 2023, he visto 560 pacientes que van desde los 16 a 95 años. Mujeres han sido 396 y hombres 164. Mayores de 60, 320. Y por traumatismo craneoencefálico, 25. Las enfermedades crónico-negativas no tienen ninguna relación, pero bueno, puse que en este caso 250 pacientes tenían alguna enfermedad crónico-degenerativa. Ahora, el canal más afectado hasta ahorita es el canal semicircular posterior, 495 pacientes y de canal semicircular horizontal 65, ¿no? Entonces, bilaterales he visto 40 pacientes y pacientes que de alguna manera han regresado por recurrencia 54. Entonces, pues sencillo, prueba de Dix-Hallpike, recordemos, es cambiar de posición de sentado a acostado con una angulación de 30, siempre empezando con un giro de la cabeza hacia el oído que queremos primero estimular, 45 grados. Entonces, es una prueba muy sencilla, pues simplemente 45 grados y acostamos al paciente, ¿no? Siempre hay que explorar los dos. Yo sí encuentro un nistagmus muy evidente y muy marcado, automáticamente ahí ya no hago prueba para el otro, ya ahí me sigo, pero si es débil, es un poco leve el nistagmus, sí los vuelvo a levantar y después estimulo el lado contralateral e incluso estimulo también por medio de la prueba de Pagnini-McClure o prueba de roll test de rotación cefálica en posición supina, también los laterales, porque de alguna manera hay que explorar todos, es lo mejor, ¿no? Entonces, pero cuando ya encuentro un nistagmus así muy evidente de plano e intenso, ya no estimulo más y ya hago la maniobra. Entonces, este es un paciente que tiene vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior. Ahorita vamos a ver el nistagmus torsional muy evidente, ¿no? Muy evidente, y tiene o sea, latencia y agotable, ¿no? Entonces, pues prácticamente duró, no sé, unos 15 segundos, 20 segundos. No debe de durar más de 1 minuto y medio, 2 minutos, técnicamente, ¿no? Si no, entonces ya es otra cosa. Vamos a ver otro paciente. Igual, canal semicircular posterior. Y el nistagmus torsional.
Ay, cómo me da un Y mareo. entonces el paciente incluso dice, ay, ahí cómo me da el mareo, ¿no? O sea, es prueba muy sencilla, ¿no? Incluso es lo primero que hago. Si alguien me dice, es que vengo porque tengo vértigo, porque siento que me mareo, tengo vértigo con el cambio de posición al acostarme, al girarme, ni siquiera reviso oídos primero, los paso a la mesa de exploración y les hago la maniobra, y a una vez que ya el paciente esté terminando la maniobra, entonces sí reviso todo lo demás, pero ya me voy directo a buscar el vértigo posicional paroxístico benigno. Entonces tenemos la maniobra de Epley y la maniobra de Semon. La que más hacemos maniobra de Epley, y si en caso de que no hay respuesta con la primera, hacemos Semon. Ahora, hay un 90% de éxito si se habla de 1 a 3 sesiones de maniobra. Quiere decir que yo en la primera semana que estoy viendo al paciente hago el tratamiento esperando que tenga un 90% de éxito, y si en una semana regresa, porque la mayoría de las veces sí lo cito, a una semana y vuelvo a ver el nistagmus, entonces está cayendo en ese 10% que no hubo solución y vuelvo a realizar otra sesión de maniobra. Entonces, se habla de 1 a 3 sesiones, ¿verdad? En el 90%. Maniobra de Epley, todos la conocemos. Vamos a poner un video aquí. Giramos 45 en el oído afectado. Miren, esta paciente tiene ahí, aquí en su caderita, una fijación porque esta paciente se cayó del baño. Lo bueno es que no se lastimó la columna cervical, pero se lastimó su caderita y, tiene ahí una fijación, ¿no? Entonces, con cuidado, no tan adolorida, entonces hay que hacerlo con cuidadito. Entonces, giramos la cabeza a la izquierda. Eso es. Fíjense la angulación en 30 grados, ¿ah? Y después lo que hacemos es pedirle que se gire a la izquierda, y después de que está ahí, yo hago un movimiento de la cabeza que vea hacia el piso 45 grados. O sea, no que quede todo horizontal la cabeza, sino que haga un movimiento de 45 grados y ya después levantamos al paciente. Ahora, ¿cuántas maniobras hago? Pues miren, yo la verdad, hay quienes dicen que solo se haga una y eso es todo y que cites después. Yo no, yo siempre me aseguro de que el nistagmus se haya quitado. Entonces vuelvo a explorar con Dix-Hallpike y si el nistagmus ya no está. Ahora, ¿por qué algunos dicen que no es recomendable? Porque se puede convertir hacia vértigo posicional de canal semicircular horizontal. Afortunadamente eso es mínimo, estamos hablando del 6 al 7%. Entonces, si se me transforma, pues hago tratamiento para el vértigo posicional paroxístico benigno de canal semicircular horizontal, no hay ningún problema. Entonces, yo siempre me aseguro de que el nistagmus se haya quitado. Puedo hacer una maniobra, puedo hacer 2, puedo hacer 3, y hasta que yo no vea, yo normalmente ya no lo veo en la primera, ¿no? Pero si lo sigo viendo, aunque sea poco, pues entonces vuelvo a hacer otro tratamiento ahí mismo. Bien, y tenemos la de Semont, es con la inercia del movimiento. El movimiento del 2 al 3 tiene que ser rápido. Movimiento de impulso, porque la fuerza con la que se haga el movimiento es con la que va a sacar los canales va a sacar las otocones del canal, ¿no? Entonces, cuando no funciona Epley, entonces nos vamos con Semont. Esta, la verdad, a mí me saca de apuros porque me acuerdo la doctora Vale en el Instituto de Neurología y Neurocirugía ya ni decía, no hagas Epley, hagas puro Semont para que te acostumbres y esta te va a sacar de apuros. Y no es por nada, pero si Epley no se puede, esta sí se puede. Entonces, está sobre el oído afectado y rápidamente nos vamos a cambiar. Es rápido, no puede ser lento, porque el movimiento, si se dan cuenta, es un movimiento rápido hacia el otro lado. Entonces, el impulso del movimiento es la que va a hacer que va a sacar las otoconias del canal. Recuerden que nos estamos ayudando de fuerzas de impulsos y de la fuerza gravitacional, ¿no? Y entonces, en cada posición los dejo 1 minuto. En Epley. En Semont los dejo, perdón, en Epley los dejo 30 segundos a 1 minuto. Y en Semont, ahí sí, 1 minuto completo. Y ya regresamos a la posición de sentado. Incluso esta de Semont, si por ejemplo, yo tengo un paciente que Epley no me funcionó y a la siguiente semana llega y otra vez veo el nistagmus, les hago Semont y se los dejo incluso para su casa. Yo nunca uso maniobras de Brandarov. Las maniobras de Brandarov no son curativas, son solo para habituarse al movimiento. En cambio, si yo le dejo Semont en casa, esta sí es curativa, ¿no?
Entonces, el segundo canal afectado es el canal horizontal, 15-25%. Y con la prueba de Dix-Hallpike, ¿puedo detectar vértigo posicional paroxístico benigno de canal semicircular lateral? A veces sí, a veces no. Y el movimiento que voy a ver entonces no va a ser torsional, va a ser horizontal. Si yo veo un movimiento horizontal con Dix-Hallpike, entonces levanto al paciente y ahora sí hago prueba de Pagnini-McClure y entonces ya confirmo que se trata de un vértigo posicional de canal semicircular horizontal. Esta es rotación cefálica en posición supina. Cuando el paciente tiene mucha rigidez de nuca, yo les pido que movamos todo el cuerpo. Pero, por ejemplo, esta paciente no tiene tanto y entonces ya nada más giro la cabeza a la izquierda, perdón, a la derecha o a la izquierda, y en este caso a la derecha, y después regreso al centro y luego giro a la izquierda. Entonces, en cualquiera de las dos posiciones se va a presentar el nistagmus. Recordemos que en el canal semicircular hay una característica en el lateral que vamos a encontrar nistagmus en las dos posiciones, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Cuál va a ser el más afectado? Pues en donde se vea el nistagmus más intenso. Entonces, y sobre todo, la dirección también me va a decir del nistagmus el canal afectado. Aquí tenemos dos variantes. Perdón. Tenemos dos variantes. Tenemos el nistagmus geotrópico, en el que nos va a decir que los otolidos se encuentran dentro del canal, o sea, del brazo, del canal, y eso se le llama forma o variante de canalolitiasis. Afortunadamente es el 75%, y digo afortunadamente porque si nos toca un ageotrópico o una cupulolitiasis, ni Roll-Test, perdón, ni Barbecue o Lemper y ni Buffoni están indicados. Ahí están indicados la maniobra de Suma, que está precisamente indicada para este tipo de variantes, ¿no? Y son las más difíciles de tratar, son las que más nos cuestan, son las más sintomáticas, y de plano es cuando el paciente se pone realmente, o sea, con mucho síntoma. Entonces, este cuadrito me gusta mucho porque si vemos si yo estimulo el oído izquierdo, aquí dice, mi cursor no lo veo. Ay, sí. No veo el cursor. Bueno, aquí dice, si yo giro la cabeza a la izquierda y entonces el nistagmus horizontal se va hacia el techo, eso se llama ageotrópico. Me está diciendo que tiene una cupulolitiasis, pero del oído derecho. Si es al contrario, el nistagmus se va hacia el piso, entonces es canalolitiasis. Eso me está diciendo que es una variante geotrópica. Y esto es importante, ¿por qué? Porque les digo que ahí va a depender de si es geotrópico, barbecue o Buffoni es la que hacemos. Y si es ageotrópico, entonces es Suma, ¿no? Maniobra de Suma. Bien, entonces, por ejemplo, esta paciente tiene nistagmus, este es el oído izquierdo, el que estamos estimulando, tiene un nistagmus geotrópico, o sea, hacia el piso. ¿Sí? Entonces, este paciente, el que estamos estimulando el oído derecho, y también es un nistagmus geotrópico, usted está yendo hacia el piso. ¿Sí? Y este paciente le estoy estimulando el canal horizontal izquierdo, y este es ageotrópico, se está yendo hacia el techo. Este paciente de plano, bueno, terminando la posición ahí, que lo dejamos un ratito que se quitara el nistagmus, al levantarlo empezó a vomitar, de plano no le pude hacer nada, le di tratamiento, frenador laberíntico, y lo cité en 3 días para hacerle las maniobras de reposición y ya menos problema, ¿no? Por eso les decía yo que la variante ageotrópica pues, es la más sintomática. Entonces, recordemos que el horizontal puede remitir de forma espontánea más rápido, pero recuerden, solo el 25% de 1 a 3 meses. O sea que no nos podemos esperar a que remite espontáneamente, tenemos que hacer la maniobra de reposición. 85% de éxito con las maniobras. Aquí tenemos Barbecue y Buffoni para variante geotrópica y Suma para geotrópica. Entonces, vamos a hablar de la Barbecue. Es una rotación de 360 grados, entonces este paciente tiene la afectación del canal semicircular derecho, entonces primero giro la cabeza a la derecha, ahí detecto el nistagmus. ¿Cuántos segundos? 30 segundos, 1 minuto, y luego vuelvo a regresar a la posición central,
Y entonces otros 30 segundos, 1 minuto y giro a la izquierda. Ahora vamos a pedirle que se gire toda a la izquierda porque vamos a hacer la vuelta completa. Cuando lleguemos a la posición de boca abajo, yo les pido que pongan sobre los codos. Eso es, y la posición se sigue manteniendo horizontal. Y entonces ya regresamos a la posición del oído afectado y ahí terminamos, entonces ya ahí lo levantamos. Muy bien, entonces, la otra prueba que la otra, ¿cómo se llama? Tratamiento que tenemos, Gufoni. Por ejemplo, este paciente tenía la afectación en el oído derecho, entonces nos vamos al oído sano. Ahí. Nos vamos al oído sano. Sí. Sí, oído sano. Y después giramos 90 grados hacia abajo. 90 grados hacia abajo. Ahora, ¿cuánto tiempo aquí esperamos? Yo de 1 minuto, 2 minutos y después regresamos a la posición. El giro de la cabeza tiene que ser cuando el paciente ya esté totalmente sentado. Ahí giramos la cabeza, eso es. Muy bien. Y entonces la maniobra de suma, aquí sí es importante, son 3 minutos que hay que dejar al paciente en cada posición. Y esta es porque las maniobras de Gufoni y de Barbecue, les vuelvo a comentar, no mejoran una forma agiotrópica, una variante agiotrópica. Entonces este paciente lo acostamos sobre el lado afectado, este es el lado derecho. ¿Sí? Entonces vamos a girar la cabeza 90 grados, son giros de 90 grados. Luego a la izquierda. Y por último, fíjense bien, voy a hacer una flexión de la cabeza hacia adelante después de 3 minutos. Esa flexión es importantísima, porque cuando yo levante al paciente, su mentón va a estar pegado al, ¿cómo se dice? Al pecho. Y entonces esa va a ser, al momento de levantarlo, la última movimiento para que las otoconias se desplacen. Si queda la cabeza como ahí, así, totalmente horizontal, si queda la cabeza así y así la levanto, no se van a desplazar las otoconias del canal y se van a quedar algunas ahí y no va a ser suficiente el tratamiento. Entonces, esa flexión es importante, ¿sí? Y entonces ya levantamos al paciente. Entonces, aquí en la foto viene bien explicado, ¿no? Entonces, sobre el oído afectado empezamos, 3 minutos, luego cabeza hacia arriba, y luego a la izquierda, 90. Y esta flexión del paso 4 es importantísima, para que entonces ya cuando lo levantemos, la cabeza va a quedar un poquito flexionada y eso va a terminar de sacar los canales de ahí. Bien. Voy de tiempo, esperemos que... Bien, entonces el de la afectación del canal semicircular anterior o superior, la verdad es que es muy, muy raro, pero también existe tratamiento para ella. Está el tratamiento Jacobino o la de Lee. Aquí vienen las fotografías, ¿no? Es una hiperextensión del cuello al acostarlo, posición central, luego una hiperflexión y luego lo levantamos igual, 1 minuto, más o menos, el tiempo en cada posición. O la prueba de Lee, que es, la maniobra de Lee, que es estar acostado con la cabeza colgando y rápidamente se lleva al paciente hacia una posición con la cabeza hacia lo que es la mesa de exploración. Entonces, igual 1 minuto aproximadamente. Bueno, entonces, como les decía, muchos nada más hacen una maniobra y ya. Yo vuelvo a hacer la prueba de Dix-Colpack y si veo que ya no tiene nistagmus, entonces termino de hacer una segunda maniobra y eso es todo. O sea, la mayoría de las veces hago 2, o hago 1, o hago 3, pero siempre me aseguro de que ya no hay nistagmus. Como dice aquí, que otros repiten la maniobra hasta que la prueba se torne negativa. Eso es lo que hago yo. El seguimiento es a la semana y no hay contraindicación. Sin embargo, hay que ser cauteloso en los pacientes. Tener cuidado en los pacientes que tienen problemas de la columna cervical y problemas de desprendimiento de retina.
Ahora, las clásicas recomendaciones por maniobra: evitar el decúbito hacia el lado malo, dormir semisentado, portar collarín. En algunos estudios no han demostrado un aumento en la eficacia que justifique la recomendación. Yo de plano dejé de utilizar el collarín. Los pacientes malinterpretan el por qué se les da y ya con cualquier mareíto, cualquier cosita, se ponen el collarín pensando en que eso los va a curar. Y la verdad es que, aparte, luego llegan quejándose de dolores de cuello. Entonces, lo dejé de utilizar. Llevo más o menos desde el 2012 que dejé de utilizar el collarín. La verdad es que no, ahí sí les puedo decir que lo dejé. Entonces, bueno, lo que sí les digo es simplemente que unos 4 días no duerman sobre el lado malo y duerman semisentados, eso sí. Y los ejercicios estos de Brandarov, yo no los utilizo, son ejercicios de habituación. Es como esperar a que el paciente mejore de manera espontánea, ¿no? En vez de eso, yo prefiero dejarles entonces semón en casa o barbecue en casa. O sea, no he tenido necesidad de hacerlo mucho, pero la mayoría de las veces se curan con lo que hacemos en el consultorio. Y la rehabilitación vestibular es una opción, pero una vez resuelto el vértigo posicional. No se puede dar rehabilitación vestibular a un paciente. O sea, si tiene vértigo posicional, le puedo dar la rehabilitación y no hacer las maniobras, pues entonces ya estamos haciendo todo mal, ¿no? Bien, entonces, pues como les comentaba, complicaciones al tratamiento, la náusea, el vómito, ¿no? Y que uno puede convertirlo a un canal semicircular horizontal cuando hace uno el tratamiento, pues es del 6 a 7%, es mínimo. Ahora, el vértigo posicional múltiple, o sea, de canales múltiples, es del 5 al 20%, es más frecuente en los casos traumáticos, y la forma en la que se encuentra es que esté de un oído izquierdo el canal posterior y del oído derecho el horizontal, por ejemplo, ¿no? O que sean los dos canales posteriores, ¿verdad? Afectados. Aquí recomiendan que primero se trate el que tenga el nistagmus más intenso y a la semana el otro oído. En mi caso, yo a veces sí estoy un poco alocado, y si veo que el nistagmus no le causa tanto síntoma al paciente, yo a veces trato los dos en la misma sesión. Y la verdad me ha funcionado, y pues mientras me funcione, pues yo así lo voy a hacer. Vértigo probable o subjetivo es lo que les decía, que son pacientes que, por ejemplo, si uno le hace la maniobra y entonces dicen, ay, me estoy mareando, pero no se ve nistagmus. Y eso porque no se ve, porque probablemente hay un número de otoconias tan pocas que sean insuficientes para generar el nistagmus. Entonces, el hecho de que no veamos nistagmus descarta el diagnóstico. Puede que no. Entonces, por eso es que hay autores que recomiendan que aunque no veamos ese nistagmus, se haga la maniobra de reposición. ¿Ok? El otro nombre con el que se encuentra es o vértigo posicional paroxístico venido subjetivo o probable, ¿verdad? Y estamos también, tenemos que tener en cuenta que una vez resuelto el problema, el paciente ya no va a tener ningún síntoma ni nada. Puede que no. A lo mejor el vértigo posicional ya no está, el paroxístico benigno ya no está, ya no hay nistagmus, pero se quedan con mareo. Y esto sucede, el doctor Asprella sacó un artículo en el año 2019 en donde decía que el 2/3 de los pacientes se quedaban con un mareíto, ¿no? Es que siento como que me va a dar, pero no me da. Y entonces siento que como que me movimiento, pero nada como lo que tenía. Entonces esto puede durar de 6 a 20 días y algunos le duran hasta 1 o 3 meses. Y ellos daban un tratamiento ahí, Vertigoval, es una composición de óxido nítrico con vitamina B6, citicolina, melisa y jengibre. Y esto les mejoraba la inestabilidad y el riesgo de potencial de caída. Ahora, aquí la cuestión es que en los casos en los que veamos a estos pacientes con mareo y ya el vértigo posicional ya no, entonces ahí sí podemos hacer la rehabilitación vestibular y darle algún tratamiento que mejore y compense el síntoma, ¿no? Ok, ¿cuándo están indicadas las pruebas vestibulares o la resonancia magnética? En pacientes que tienen formas atípicas de nistagmus, por ejemplo, que el nistagmus dure más tiempo del normal, o que tengamos pacientes que aún con que estemos seguros que es vértigo posicional y que aún con lo que hacemos, que son el tratamiento que necesita, no mejore y no mejore y no mejore, ¿no?
Ya después de 3 semanas, si siguen con el problema, yo ahí sí les mando resonancia magnética. O que veamos un nistagmus que ya no tenga las características de torsión o de, ¿cómo se llama? O de horizontalidad. Entonces, también un nistagmus inusual es importante. Síntomas centrales y sospechas de enfermedades vestibulares simultáneas. O sea, que ya veamos no nada más vértigo posicional y que pueda ahí tener alguna otra cosa, no sé, sospecha de alguna enfermedad neurológica, ¿no? Ahí. Bien. Entonces, también ya para terminar el tratamiento quirúrgico, aquí tenemos 2 opciones, ¿no? La oclusión del canal semicircular y la neurectomía del singular. En todos los pacientes que yo he tenido no ha habido la necesidad de que en algún momento dado se les comente este tratamiento. A mí no me ha tocado hasta ahorita ningún paciente que no mejore con lo que hacemos en el consultorio. Entonces no ha habido necesidad de llegar a estos puntos, ¿verdad? Bueno, pues yo, por mi parte es todo. Yo creo que me extendí, pero esperemos que, no sé, haya quedado, no haya quedado ninguna duda, ¿no?